en donde, Padre, el completar de este día, la justicia de Shabbat, el sonido del Teruah, Señor, que tú nos has dado, sea ese memorial santo. Yo bendigo porque nuestro Teruah tendrá memorial, tiene memorial, y nuestro memorial tiene Teruah, tiene aclamación, tiene sonido, tiene victoria. Porque si salimos, Dios, salimos en el nombre de Cristo Jesús. Porque si salimos, Señor, salimos mirando tu espíritu. Porque si salimos, salimos con Jehová de los ejércitos. Porque si salimos, salimos siendo tu Sabaoth. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy que es este Shabbat, pues ese Judá sea, prevalezca, Señor, como esa diestra de justicia. Y ese sonido, Señor, alcance a Rubén para que vuelva, Señor, a tu diestra en el nombre de Cristo Jesús. Y ese sea un sonido que en los cielos, hoy, Señor, bendito sea que la casa del Dabal suena siempre a tu gran amor, suena, Señor, a tu misericordia, y suena, Señor, por tu misericordia, suena a lo que es bueno. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, vemos ese sonido. Siempre, hoy que nos estamos acercando, Señor, a nuestra propiciación, que es Cristo Jesús, y bendigamos tu misericordia, bendigamos quiénes somos, bendigamos qué es tu morada delante de nosotros. Y yo bendigo, Padre Santo, que esos verdaderos tesoros son ese acercamiento a ti, ese verdadero tesoro, es dejar que tú te acerques a nosotros con todo tu reino y tu justicia, dándonos mucho más de lo que pedimos o necesitamos, pero sobre todo dándonos, Señor, el ser Padre, dándonos, Señor, el ser nosotros tus hijos. Y digo, porque eso sea pureza, limpieza, Padre, que nunca deje entrar ni a ese Tobías, sino ni siquiera le tengamos que sacar ese Tobías, sino nuevamente volvamos a construir, Señor, por esa humildad, volvamos, Señor, a que ese Manuel en medio de nosotros sea morada también en nosotros, a que ese Espíritu de Dios en medio de nosotros sea, Señor, esos muros de esta tierra de nuestras vidas que resisten todo lo que no han resistido ni los años ni los muros humanos, y que esos son porque se renuevan, porque son fuego, porque se gastan, porque se desgastan, y no porque se gastan en un saco vacío, sino por el contrario, como Marta, o como cada uno de nosotros podemos decir, se reinvierten en nosotros mismos, Dios bendito. Y si nos cansamos, pues mírenos, estamos con nuevas fuerzas. Y si hemos quedado a la cola, pues mírenos, no es para cortar esa cola, pero nuevamente ponernos en el lugar de este Shabbat. Y si, y si nos hemos endeudados, miren, ¿qué deuda tenemos? Si todo se ha reinvertido y todo es un financiamiento, es para volvernos a la posesión. Y si, Señor, y si Padre, de algo debemos, pues en el nombre de Cristo Jesús, que se mire, Padre, que esa voz de tu Shemitah, que esa voz de este séptimo año, que esa voz, Señor, de tu propiciación, que esa voz, que ese sonido, hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, más que, no, más que sonidos altos, sigue siendo aclamación, porque nacimos de quienes vinimos de este mundo, de quien nos hizo nacer de nuevo, que es varón y hembra, que es Cristo Jesús en nosotros, que es unidad, y de eso concebimos, Señor, niñez, de eso, Señor, concebimos de esperanza en este Shabbat, en nuestras novias, en nuestros hijos, porque ese es el regalo más grande, no porque se vayan a desviar, sino porque el memorial de ellos suene, Señor, suene alegría, el memorial, Señor nuestro, suene aclamación, suene, Señor, a pasos que caminamos al novio, suene, Señor, a lo que suenan nuestros oídos, a lo que suenan, Señor, tus palabras, a lo que suena a unción, Señor, de tus novias, de tus hijas, a unción, Señor, de un sacerdocio santo, a unción, Señor, de tu Dabar, porque ese Dabar que parecía fuerte, ese Dabar, Señor, que tantas veces nos ha mostrado tu bondad, pues ahora no solo nos muestra, sino que sigue haciendo, Señor, sigue siendo espíritu, sigue siendo visión, sigue levantando nuestras cabezas, sigue llevándonos a este Shabbat y sigue, Señor, mostrando lo que tu gloria es al habilitarnos, al darnos manos, al darnos un corazón y sobre todo al darnos una verdadera consolación, en la que Cristo Jesús nos consoló, pues esa que es
lo más alto, más que lo que este mundo considera alto, gigante, porque en el nombre de Cristo Jesús es humildad. Y lo más profundo, más, Señor, de lo que nos podrían enterrar o de lo que se enterraron, Señor, los tesoros del mundo. Porque en cambio, Señor, es más profundo, y que siempre, Señor, a tu roca viva, a tu roca de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Estamos hoy eh, en el día, ya en el Shabbat, en el 5. Entonces, como ustedes saben, el día miércoles en la tarde, miércoles en la tarde será el día del Yom Kippur y, y el día de la humildad, el día del acercamiento, el día del perdón, como lo llaman muchos, o como simplemente nos dejó Cristo Jesús el día de la propiciación. Así que yo creo que vamos a hacer lo posible en la sesión de hoy, en la sesión de mañana, para, para mirar ese acercamiento que tiene que ver con el Yom Teruah. Y una cosa que me llamaba la atención, no sé si todos están con respecto al Yom Teruah, si todos estamos sintonizados con una de las, eh, una de las connotaciones más importantes del Yom Teruah, que lo tuvo, que lo tuvo David, que lo tuvo Salomón, que lo tuvo Nehemías. Y esa es la connotación que comentábamos, que yo creo que hoy debemos darle el lugar que corresponde. Y la connotación es de que la connotación es la que está en Nehemías, por ahí vamos a empezar, ¿verdad? Entonces ahí está Nehemías capítulo, porque por ahí el último capítulo de Nehemías. Aquí estamos. Nehemías 13:4. ¿Por dónde empezamos el Yom Teruah? El Yom Teruah, ¿qué significa? Significa el día de la aclamación. ¿Cuál es el sonido de la aclamación? El sonido de la aclamación es el sonido de las trompetas y es el sonido del memorial. ¿Cuál es el sonido de la aclamación? El sonido que tienen los diferentes instrumentos, es decir, que tiene el memorial exactamente. Entonces, aclamación va íntimamente lo que hoy nos ha permitido en este tiempo de aclamación, en esta ocasión de aclamación, es que nunca, o sea, que siempre lo tengamos presente. Aclamación y memorial. Entonces, memorial, podríamos decir el sinónimo de aclamación. ¿Y qué es memorial? Memorial es la unidad. Memorial no es la memoria, lo que nosotros pensamos, la memoria mental, sino memorial es la unidad, el ejad del varón y de la hembra. ¿Y qué produce la unidad del memorial? ¿Qué produce? Recuerda que produce, yo creo que es bueno dejar asentado. Misericordia. Muchas gracias, Rocío. Es bueno dejar asentado. La unidad del memorial produce misericordia. ¿Y la misericordia qué produce? La misericordia produce primogenitura. ¿Y la primogenitura qué hace? Nuevamente, lo que acaba de decir Rocío, abrir misericordia. Entonces, el teruah, pues, es devolvernos al lugar, devolvernos a la misericordia verdadera, devolvernos a la consolación, devolvernos al lugar que Dios nos da y nosotros el lugar que tenemos. Y ustedes saben, la misericordia que es con respecto a todos nosotros, pues todos lo sabemos, lo hemos dicho. Todas las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Y si se renuevan todos los días las misericordias de Dios, ¿qué se necesita? Al decir, al dar misericordia a Dios, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo lo que acaba de decir Rocío.
todos los días se renuevan las misericordias de Dios. Y la primera misericordia de Dios es que nosotros somos primogénitos de ese memorial. ¿Para qué? Para traer esas misericordias o para abrir esas misericordias. Entonces, ese es el trabajo de Dios en los cielos y en la tierra. Y en la tierra. Y eso es parte de la purificación. Entonces, y la semana anterior lo habíamos comentado en Nehemías 13:4. Aquí es donde vamos a ver justamente la parte del tema. Nehemías 13:4 dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los tesoros de la casa de nuestro Dios, y era pariente de Tobías. Le había preparado una morada. A ver, antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de la morada de nuestro Dios, era pariente de Tobías. Le había preparado una morada donde anteriormente le había preparado una morada donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, incienso, los de cereal, mosto, el aceite prescrito para los levitas, los cantores, los porteros de contribuciones para los sacerdotes. Le había preparado una morada en el lugar de los tesoros. Entonces, de aquí podemos sacar justamente el sonido del teroa. ¿Cuál es el sonido del teroa? El sonido del teroa, la connotación del sonido del teroa es porque Dios es bueno y su gran amor, y su misericordia es eterna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿O dónde está el inconveniente? ¿O cómo nosotros podríamos mejorar ese sonido? Así que el Yom Teruah y el memorial, ¿se da cuenta? Van de la mano de la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Y por eso la misericordia de Dios va de la mano del varón y hembra, va de la mano del memorial. Y de la mano del memorial va la mano de la primogenitura para abrir esa misericordia. Y resulta ser que en la casa de los tesoros de Dios, ¿quién estaba metido? Independientemente de la persona, vemos que aquí había una distorsión del teroa, una distorsión del sonido. ¿Sí? Porque, no sé si me sigue, porque en este sentido podríamos ponernos ahí. Si estaba Tobías, ¿cómo estaba el memorial? Tal vez ahí nos podemos entender. ¿Cómo estaba el memorial? Rocío, tal vez usted quiera ayudarnos. Si estaba metido Tobías ahí ¿cómo se llama? Enamorada de los tesoros, si está metido Tobías enamorada de los tesoros, ¿cómo es el memorial? Bueno, no importa cómo sea. Entonces, lo que sí es importante es que ahí nosotros vemos que el ministerio de Dios está enfocado en la moral. El ministerio de Dios está enfocado antes de la creación en la morada. Ahora está enfocado en la morada y después está enfocado en la morada. ¿Por qué nosotros podemos asegurar eso? ¿Por qué? Porque Dios no ha parado, ni parará el ministerio de la morada. Porque el objetivo de Dios, ¿cuál es el objetivo de Dios? El objetivo es la morada y obviamente la morada de los tesoros. Porque viene Cristo Jesús y dice, mi Padre, ¿qué está haciendo? Mi Padre, ¿qué hizo? ¿Y mi Padre qué hará? ¿Qué hará?
el Espíritu de Dios y Cristo, los tres en unidad, ¿qué harán? ¿Qué hacen? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacen? ¿Y qué harán? Lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que hacen? Morada. Morada santa. Es decir, entonces, hace morada y entonces nosotros también la misma cuestión. Purificación y morada. Purificación y morada. Es decir, usted tiene una casa chévere, ya construyó chévere, listo. Ahora, ¿qué hay que hacer eso? Hay que purificarle. ¿Y qué hay que purificarle? Obvio, pues, hay que purificar, hay que dar el movimiento de los recursos. ¿Cómo se llama? Entonces, si el ministerio de Dios es la purificación de la morada, ¿cómo se llaman los recursos adentro de la morada? ¿Cómo se llaman? ¿Tesoros? Tesoros. Tesoros. ¿Y cómo se llaman los recursos afuera de la morada? ¿Cómo se llaman? Plata. Plata. Exactamente. Entonces, ahí simplificamos. Eso es lo que le digo. Si usted está preocupada en su morada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué le sirve la plata? La plata hacia afuera, ¿para qué le sirve? Ahora, la plata hacia adentro, ¿para qué le sirve? Entonces, por eso, hacia adentro la purificación, ahí sí estamos sencillos, ¿verdad? Entonces, hacia adentro, la plata se tiene que purificar transformándolo en tesoro. Y hacia adentro, el tesoro se tiene que transformar en purificación para transformarle en purificación hacia afuera. Hacia afuera, ¿qué es lo que tiene que purificar usted? Hacia afuera, lo que usted tiene que purificar es lo que hacia adentro sucedió. Es decir, hacia adentro, ¿qué tiene que pasar? Hacia adentro nunca puede haber un desabastecimiento, es decir, no puede haber un mover. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Dios hacia adentro? Le mueve y le continúa moviendo. ¿Para qué le mueve? Entonces, ¿cómo sabe usted que le mueve? Porque es lo que sucede afuera. Entonces, usted hacia adentro mira que le mueve. Entonces, todo lo que Dios mueve hacia adentro, ¿para qué le mueve? Para que se mueva hacia afuera. Exacto. O sea, le mueve hacia adentro para que adentro no se estanque, o sea, para que adentro no se meta un Tobías. Porque el momento que se mete un Tobías, ¿qué pasa? Ese momento afecta al memorial. Y el momento que afecta al memorial, ¿a qué le afecta? Le afecta al teroá. El momento que le afecta al teroá, ¿le afecta a qué? Le afecta a la aclamación. ¿Y le afecta a qué? Le afecta a la misericordia, le afecta a la renovación. Y le afecta porque comienza a haber un estancamiento. Si hay un estancamiento hacia adentro, ¿qué pasa hacia afuera? ¿Se convierte eso afuera? ¿Se convierte en qué? Se convierte en deuda. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, ahora, desde el otro lado, si usted mueve recursos hacia afuera, sigue moviendo los recursos hacia afuera, ¿qué pasa con los recursos hacia afuera? Esos recursos, ¿qué hacen? Los recursos que usted mueve hacia afuera, por todas las cosas que tiene que mover, salud, educación, etcétera, todo lo que usted quiera. Si esos recursos que se mueven hacia afuera dejan de mover y abastecer los recursos hacia adentro, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte? Se convierte en una deuda. ¿Ya? Entonces, cuando se convierte en una deuda, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que mover más recursos hacia afuera. Morada. ¿Ah? Hay que hacer morada. Exacto. Entonces comienza a mover más recursos hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y hacia adentro, ¿qué está ocurriendo hacia adentro? Hacia adentro, nada más y nada menos se le ha metido un Tobías. ¿Y quién es el Tobías? El Tobías es el que le muestra que hacia adentro, que hacia adentro tiene un problema de qué? Tiene un problema de memorial, ¿ya? Y el momento que tiene un problema de memorial, tiene un problema de primogenitura y tiene un problema de misericordia. ¿Y qué pasa con las misericordias de Dios? ¿Qué necesitan las misericordias de Dios? Usted pide las misericordias de Dios, pero ¿qué le pide usted a Dios cada vez que usted pide misericordia de Dios?
Dios le dice, todos los días te doy misericordia, pero yo necesito algo de ti. ¿Qué necesito de ti? Si yo te doy misericordia, necesito que seas primogénito, necesito que abras misericordia, necesito que vuelvas al memorial. Acercamiento. Bueno, exacto. Entonces ahí recién se acuerda, recién se acuerda, dice, pues si soy varón y hembra, pues si Cristo Jesús es mi varón, pues si he descuidado, porque he desabastecido ese movimiento, porque, pues resulta ser que adentro todo está estancado, porque adentro tengo un Tobías, y el Tobías ¿a dónde me afectó? El Tobías afectó a mi morada, porque resulta ser que mi morada es mi morada, mi morada de plata, porque la plata que me mueve afuera me desequilibra adentro. Entonces resulta ser que las deudas de afuera le desequilibran adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha estado moviendo usted? ¿Quién la ha estado moviendo? Ha estado moviendo Tobías. Así que, ¿cómo solucionamos esto? Esto se soluciona con el Yom Teruah. ¿Y qué es el Yom Teruah? Esto que decía aquí. Aquí, antes de esto, el sacerdote él ha sido el encargado de los tesoros, encargado de la morada de los tesoros de nuestro Dios, era pariente de Tobías. Era cercano a Tobías. Así tiene usted, debería decir, estamos en Nehemías 13:4, era cercano a Tobías. Yo tengo Así tiene pariente. usted. ¿Ah? Yo tengo pariente. Pariente. Así tiene usted. ¿Alguien tiene cercano? No era pariente, sino era cercano. Entonces, como decía Erika, ¿hacia dónde estaban más cercanos? ¿Estaban más cercanos hacia afuera o hacia adentro? Entonces, ¿estaba más cercano a los tesoros o estaba más cercano a, hacia los tesoros de Tobías, digamos? Hacia el dinero, pues sería. Hacia el dinero. Entonces, el momento que está más cercano a Tobías, está más cercano hacia afuera. ¿Qué sucede hacia afuera? Deudas. Deudas. ¿Qué más sucede hacia afuera? Mía. Nancy, ¿qué sucede hacia afuera? Si está más cercano a Tobías. Se afecta la morada. Marta, ¿qué sucede? Contiendas, puede haber. Contiendas, porque claro, está una naturaleza ahí. Ahí no hay una disfunción de tesoros. ¿Qué sucede, Daniel? Perdón, humillación también. Humillación. ¿Qué ha sucedido en tu vida, Daniel? No hay acercamiento, Marquito. No hay acercamiento, no hay sueños, no hay anhelos. Estás acercado a Tobías. Gis, ¿qué sucede? ¿Qué te ha sucedido a ti? Te desestabiliza. Lina, ¿qué le ha sucedido a usted? Carlos, buenas noches. ¿Qué le ha sucedido a usted? Mi memorial se afecta. ¿Qué significa eso traducido a palabras más... Mi acercamiento es más a lejanía. Se tiene que levantar ahí una mujer fuerte ahí. Eso es lo que sucede, porque no hay memorial. Carlos, ¿qué sucede? Pastor, buenas tardes. De estancamiento. Estancamiento, exactamente. Se mueve más hacia afuera, se estanca más hacia adentro. Correctamente. Y cuando se construyen estanca, muros, padrito. Nati, Se construyen muros que no deberían construirse, Marquito. gracias, Nati, exactamente. Se producen aislamientos y se producen protecciones, ahí se producen defensas, autodefensas, de eso se llaman los muros, porque esos le encierran. Esos muros no acercan, esos muros encierran y cada uno está cuidándose de que no le afecten esos muros, que no le hieran. Es la espalda. Claro, y hacia afuera tengo que mover, pero hacia adentro, si me tocan ahí, en un punto neurálgico de esos muros, salto.
Fabricio, ¿qué más? ¿Qué más le ha sucedido a usted? Inmovilidad, Marquito. Inmovilidad. Entonces, no se mueve lo de adentro. Exactamente. Ese es nuestro ministerio, por Dios. Ese es nuestro ministerio de la morada y de la purificación de la morada, porque ahí se purifica. No se mueve nada. Entonces, no se mueve o sea, todos se atrincheran, esa es la palabra. Porque no es que se quedan estatuas, se atrincheran. Rocío, ¿qué le ha sucedido a usted? Alejamiento. Ah, exactamente. Entonces, como no hay estabilidad, le mueven un poquito, entonces usted ya necesita alejarse más porque adentro se están moviendo las cosas feamente y afuera quiere mover más, entonces tiene que alejarse más porque afuera también está desestabilizada, entonces está y cada vez está más cerca del monte, ¿verdad, Rocío? Sí, sí, Marquito. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque con nombre y apellido se llama eso en la Biblia. Eso se llama, eso, cual ave que se va al monte les pasa eso. Alexandra, ¿qué le ha sucedido? Marquito, buenas noches con todos. Alejamiento. Alejamiento, entonces lo mismo. Cual ave Sí. cual ave que levanta el vuelo y se va al monte, dice la Biblia. ¿Y sabe cómo se llaman esas aves que levantan el vuelo y se van al monte? Rocío sí se debe acordar cómo se llama. Eran golondrinas. Ingenuos. No, casi, Alexandra. Rocío, ¿qué dijo? Ingenuos. No. Tienen el mismo nombre de la mujer de Moisés. Entonces. De la Séfora. Claro, ¿y de dónde es la Séfora, Rocío? ¿Ya ve? Marianita. Madianita. ¿Y la Madianita? ¿Y la Madianita? ¿Y la Madianita detrás de la Madianita? ¿Qué es la Madianita? Aquí está. Mire, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y baba, sino que contrataron ellos a Balaam. ¿Quiénes contrataron a Balaam? Los de Madián. Los amonitas y los moabitas. Pero obviamente camuflado todo esto en Madián, porque resulta ser que después Dios dice vayan ataquen a los de Madián, pero resulta ser que los de Madián tienen esta connotación. Así que por eso ese es el ministerio de Dios. Esa es la bendición que tenemos del ministerio de Dios y esa es la bendición que ahora le estamos dando forma. En el sentido de cuál es el verdadero sonido de Dios para nosotros poderlo entender. El sonido de Dios es porque Dios... Perdón, Marquita, a mí no me preguntó. ¿Alguna pregunta? No, que yo también quería decir lo que me Por está favor, pasando. Marcela, con gusto. Se olvidó de mí. Digan. Bueno, a mí también, ¿cómo le digo? Inestabilidad y un poco de alejamiento también. Inestabilidad. Perfectamente. Entonces, todas las cosas de inestabilidad y alejamiento, todas las cosas que a ustedes les han dicho, ese es el Nehemías 4, porque el sonido del teruá se ha cambiado. Este es el sonido del teruá que tenemos aquí. ¿Cuál es el sonido del teruá? Dice, ante esto el sacerdote y el encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios era pariente de Tobías. ¿Cuál es el sonido del teruá? Yo creo que esto es sencillito. Esto es súper sencillo, pero es súper profundo. Porque ¿cuál es el sonido del teruá que ellos tenían? Ellos tenían el sonido del teruá. Dios es bueno. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Tu misericordia es para siempre. Exacto. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo le sacamos al Tobías? Con memorial.
Con memorial, muy bien. ¿Cuál es? Misericordia. Con aclamación. Con aclamación, perfecto. Entonces, ¿cuál es la frase de la casa del Dabar desde hoy? ¿Cuál es la frase? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. ¿Cuál es la frase? Siempre aclamaremos al Señor. Aclamaremos al Señor. Amén. Chévere. ¿Cuál es la frase, Porque Marta? Dios es bueno y su aclamación es para siempre. Amén. Amén. Yo le voy a dar una frase y escogemos la que tenemos como casa. La Carlos, casa de la aclamación, tal vez, pastor. la casa de la aclamación. Casi, o sea, ¿verdad? Les voy a poner Lina, o alguien más por voluntarios, por favor. Fabricio. ¿Sabe cuál es la solución? Y yo diría porque mi Dios es bueno y su memorial es para siempre. Sí. Pero se va a olvidar, o sea, se va a olvidar de eso. ¿Sabe cuál es la solución? La solución es porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Complete la frase. Y tus tesoros te aclaman. No, le cambiamos nada más, pues. Le ponemos lo que es al principio. ¿Qué es primero? ¿La misericordia o la bondad de Dios? La misericordia. ¿Por qué? Porque primero vemos la misericordia y después nos damos cuenta de que Él es bueno. Porque ¿quién es el primogénito? Cristo. Cristo. Y para ser primogénito, ¿qué hizo? Abrió misericordia. Abrió misericordia. ¿Sí o no? Sí. Entonces no estamos atentando contra la Biblia, sino que por el contrario estamos dando el orden de Dios de la Biblia. Todo se hizo por causa de la misericordia, todo se hizo por causa del primogénito, para que todo lo que nosotros hagamos sea por causa de la primogenitura. Entonces, en lugar de que... Primogénitos. Entonces, ¿Dios cómo comenzó la creación? ¿Cuando hizo el primer día y dijo es bueno? ¿O cuando abrió la misericordia? Cuando abrió la misericordia. Cuando se abrió. Entonces, simplemente póngale el orden y póngale en el principio el Ejad, póngale en el principio Cristo, póngale en el principio el reino de Dios y su justicia, póngale en el principio el memorial, póngale en el principio el teruá. ¿Y cómo va a decir la frase? La misericordia de Dios es eterna y por eso Dios es bueno. ¿Qué le parece? ¿Le gusta o no le gusta? Amén, Marquito. Simplemente es ponerle orden. Amén. Entonces, todos los días se renuevan las misericordias de Dios. Entonces, ahí estamos. Entonces, lo que Dios nos ha devuelto, lo que Dios nos devolvió, lo que hoy le estamos dando a este Shabbat, es dando el lugar, porque no es último día, sino es completamiento para que venga nuevamente. Nuevamente, ¿qué tiene que venir? ¿Qué va a venir mañana? Shabbat de misericordia. Y el domingo, ¿qué va a venir? Misericordia. Y con la misericordia de Dios, usted se hace misericordia con su casa, con su vida. ¿Y qué se va a dar cuenta cuando usted haga misericordia con Dios, con la morada de Dios, con el lugar, con los tesoros de Dios, con el movimiento? ¿Qué se va a dar cuenta? Que Dios es bueno. Exacto, que usted es primogénito y que Dios es bueno. ¿Alguien puede decir algo? Amén. 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 Entonces, cuando se le meta un Tobías, simplemente, ¿qué pasó? Cambió el orden y le puso Dios es bueno. Y el momento que le pone Dios es bueno, cuidado, por Dios, cuidado, que vaya a quedarse la frase a la mitad. Pero en cambio, si usted empieza su día, si empieza su Shabbat, si empieza su levantarse, ¿qué está diciendo? Soy primogénito, Cristo es primogénito, le está dando unción, le está dando oración. Eso es devolver su teruá, porque todos los años, todas las veces el Yom Teruá va a decir lo mismo.
La misericordia de Dios, Dios bueno, el memorial. Por eso se llama Teruah de memorial. Bueno, continuamos. Así que ya le hemos dado el Teruah. Ahora vamos a darle otro otro hilo conductor de esto. Dice, por cierto, ¿cómo está el Tobías? Está Derrotado. derrotada. Amén. ¿Cómo está la misericordia de Dios? ¿Cómo está la primogenitura? En lo más alto. Amén. Amén. Espero que sí. ¿Sabe por qué? Porque este mes usted sabe, este mes es el mes de las últimas, el mes del último recogimiento, es el mes más bendecido de Dios, es el mes en donde más se mueven tesoros, es el mes de, ¿qué más? Que no solamente es una fiesta, son 3 fiestas y a lo menos Sukkot son 7 días, en donde dice 7 días estarás realmente alegre. Entonces, espero, Dios mediante, espero que aquí vea qué tan cerca está el Tobías. Esa es la traducción que deberíamos tener. Tobías era cercano a Eliasib. Entonces, ¿qué tan cerca? Tobías es una realidad, usted sabe, de cercanía. Eso es lo que le está diciendo aquí. Es una realidad de cercanía. Pero hay cercanías que, como las de Tobías, que deberían ser muy lejanas. Pero si Tobías está muy cercano de usted, ya sabe a dónde tiene a dónde tiene que apuntar. No apunte hacia afuera, sino apunte al memorial, a la misericordia, a su posesión, apunte hacia adentro, apunte a su casa, apunte a su unidad, apunte, apunte bien nada más, y acerque lo que tiene que acercar. Por eso es el trabajo de Dios de purificación, de acercar la morada todos los días y purificarle para que sea morada nuevamente. Es un trabajo antes, durante y después que Dios nunca ha parado. Hace morada, quiere hacer morada, viene a hacer morada y continuará haciendo morada. Mayra Madera, usted también me faltaba. ¿Cómo está usted? Bueno, espero que Gis también nos continúe, nos continúe sintonizando. Bueno, continúe. Si tiene alguna pregunta, Gis, Mayra, por cuestiones a veces que tengan que hacerlo, con gusto. Ahora vamos al siguiente tema que está en este pasaje mismo. Dice, no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlo, pero Dios, nuestro Dios, convirtió la maldición en bendición. Y sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿O qué es lo que hicieron ellos? En el verso 13, en el 13:3, en el 3 nos dice qué es lo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Se levantaron como primogénitos, ya vemos todas las cosas. Hubo sonido de teruá, ¿qué hicieron? Volvieron a lo mismo, es decir, volvieron ¿a quién volvieron? Entonces vamos a ver qué traducciones tiene usted. ¿Qué hicieron ellos? Sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron, tengo yo, de Israel a todo extranjero. A todo extranjero. Es decir, ellos, oh, la ley, wow, lo que nos dice la ley, esto es Balaam, todas estas cosas, y no nos damos cuenta que tenemos, que somos tesoros de Dios, y encima el aposento de Tobías, y seguimos
Porque Dios es bueno. Entonces, porque Dios es bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros somos santos. ¿Qué hacemos aquí? Entonces nosotros vamos a excluir. Entonces vamos nosotros a ponerles a un lado. Podríamos traducir como excluir. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. ¿Qué tiene su versión? Yo tengo, separaron. Separaron. Cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ya. Entonces, chévere, Marcela, porque aquí nos estamos dando cuenta. ¿Qué es lo que separaron ellos? ¿Alguien más tiene alguna traducción? Separado, me parece muy buena esa. La mayoría de traducciones va a tener ese sentido, porque ese es el sentido más propio de esta frase, separaron. ¿Qué tiene usted? Yo tengo, se excluyó de Israel a todo Sí. extranjero. Y excluir también es separar. ¿Se da cuenta? No vamos a tener problemas en esto. ¿Alguien más otra versión? Porque la connotación es separar. Entonces, ¿qué fue lo que separaron? Nuevamente volvemos a lo mismo, porque aquí lo que separaron es Dios es bueno y tu misericordia. Separaron el teruá. Se podría decir que separaron a misericordia. Separaron el sonido del teruá. Nuevamente, el sonido del teruá, una de las connotaciones es, ahora la de la casa del Dabar es la misericordia, porque su misericordia es eterna, Dios es bueno. Entonces, al hacer ellos, separaron. ¿Y qué separaron? ¿Con qué se quedaron ellos? ¿Se quedaron con Tobías o se quedaron con ellos mismos? ¿Se quedaron con lo de afuera o se quedaron con lo de adentro? Entonces, usted escoja. ¿Qué es lo de adentro? Lo de adentro es misericordia. ¿Qué es lo de afuera? Lo de afuera es Dios es bueno, porque hasta Tobías, hasta con Tobías Dios es bueno. Entonces, ¿qué escogieron ellos? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Lo de afuera. Lo de afuera. Entonces, ¿y qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que dividir. ¿Qué tenían que hacer? Abrir misericordia. Tenían que unir gracia, tenían que abrir misericordia. Amén. ¿Qué más tenían que hacer? Abrir misericordia. ¿Se da cuenta? Entonces, le digo, esto es muy fuerte que nosotros podamos tener esto, porque si nosotros tenemos eso de abrir misericordia, ¿qué significaría que hiciéramos con las mujeres? ¿Qué significaría que hiciéramos con los hijos? ¿Qué significaría que hiciéramos con ellos? Ahí sí ya viene la traducción, a ver, ¿cómo abro la misericordia? ¿Cómo, eh, cómo cierro la misericordia falsa, digamos así? Entonces, eso es lo que vamos a ver también un poquito. Así que, segunda cosa, ¿no es cierto? Al dividir, así que nosotros tenemos un teruá, no de un día, sino el día del teruá. ¿Qué dice el día del teruá? ¿Qué dijo el día del teruá? ¿Es un día de qué? Es un día es la aclamación, es un día de que sea un ejad del verdadero Dios y la verdadera misericordia, de la misericordia y lo bueno que es Dios. Porque inmediatamente de esto, ¿hacia dónde tenían que llegar ellos? Ellos tenían que llegar a la propiciación. Y para llegar a la propiciación, ¿cómo se llega? Con Dios es bueno. Se llega a los lugares de los tesoros. Al Sukkot es lugar de los tesoros. El mes 7 es el lugar de los tesoros, el tiempo de los tesoros. ¿Cómo llega? Divididos al siguiente día del Teruá, inmediatamente divididos. Sí, así que lo que nosotros estamos haciendo es uniendo lo que debemos unir, el Teruá de Dios, el memorial de Dios, la misericordia y la bondad de Dios, para llegar a la propiciación. Porque si eso nosotros podemos unirlo, ¿en dónde nos va a afectar? Eso va a afectar a nuestro perdón, eso va a afectar a nuestro caminar, eso afecta a nuestros hijos, afecta a todos. Así que seguimos el verso 2.
porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Qué es? Entonces yo le pregunto, ¿qué es convertir la maldición en bendición? Ah, ahí sí. Ahí sí entramos a un asunto muy interesante, muy importante. Porque tenemos que entrar a Balaam. Bendito sea Dios, ya hemos empezado Shabbat. Así que en el nombre de Cristo Jesús, que sea bendecido este Shabbat de unidad, este Shabbat de remontarnos a la creación, porque cada vez que Dios hizo un día, en el sexto día, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Dios en el sexto día? Cada vez que hacía un día, veía y ¿qué decía? Es bueno. Miró la luz y dijo, es bueno. Pero en el sexto día, ¿qué dijo? Misericordia, Ah, pero ¿qué dijo? completamiento. Sí, en el sexto. Dios dijo, sexto. ¿No he escuchado esas prédicas? Esas prédicas son bastante conocidas. Génesis 1:31. Pucha, ya estamos en Shabbat. Génesis 1:31. Yo creo que no vamos a avanzarlo de a poquito, ¿ya? Génesis 1:31. ¿Dónde está? Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra. ¿Cómo los creó? Bueno, Uno. uno. Y los bendijo y les dijo, sed fecundos, multiplicados, llenad sobre toda la tierra, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo el viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, de aquí os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre Y la he tierra. aquí que era bueno en gran manera. Ay, pero yo le pregunté hace rato, pero ahorita, pero Marta, no se adelante para que vea. Cada día Dios decía, ¿qué decía? Es bueno. Y toda bestia. Yo creo que esto está hermosísimo. Esto está hermosísimo porque primera vez que yo puedo entender, y bendito sea por la casa del Dabar, que podemos entender por qué cada día Dios dijo, bueno, bueno, bueno. Pero no llegó el séptimo día, sino en el sexto día. En el sexto día creó Dios a imagen, los creó varón y hembra. ¿Cómo los creó? Los creó con memorial. ¿Cómo los creó? Los creó con teruá de memorial. ¿Cómo los creó? Para que seamos primogénitos. ¿Cómo nos creó? Y entonces, escoja la bendición. Bendición hacia afuera o hacia adentro. Sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué tienen que multiplicar y fecundar? Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Los he dado toda planta verde para alimento y fue así. Y vio Dios todo lo que había dicho, todo lo que había hecho. Y he aquí, ¿qué era qué? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Hoy estamos en la tarde y la mañana del sexto día. ¿Cómo Dios vio en el sexto día? ¿Qué vio Dios?
¿Por qué era bueno en gran manera? ¿Por qué? Marquito, yo tengo y todo estaba muy bien. Y todo estaba muy bien, pero siempre fue bueno y resulta que ahora estaba muy bien. No, todo esto es muy bueno, muy bueno. No que todo estaba muy bien, no, todo, cada día hacía y veía y vio el primer día y Dios dijo que dijo, es bueno. Segundo, es bueno. Tercero, es bueno. Cuarto, es bueno. Quinto, es bueno. Sexto, es bueno. Sexto, que dijo, es muy bueno. ¿Por qué muy bueno? Era buena en gran manera. ¿Por qué? Porque ya había abierto misericordia. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dicho es bueno nada más? ¿Qué hubiese pasado? Entonces, de esto se aprovecha Satanás y de esto y de esto se confunde usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque piensa que solamente es bueno y el momento que hubiese dicho solamente es bueno, ¿qué hubiese pasado? Ahí entraba como Pedro en su casa, ¿quién? Tobías. 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 Y Pedro en su casa, y Tobías en su casa. ¿Y ellos a dónde? ¿Y ellos a dónde? Cual ave al monte, cual céforo alejada. En el monte, llorando y lamentándose. ¿Por qué? Porque estaba como decía mi pastora Marcia alguna vez, porque andaba, ella decía como golondrina, pero yo diría como céfora en alambre. Así es cuando hacia adentro no hay movimiento de espíritu y más se mueve lo de afuera. Como pájaro en alambre, como céfora en alambre, así podríamos decir, como céfora en alambre. Así que toda la vida, el Moisés, o los 40 años de Moisés, vivió con una céfora en el alambre. Imagínense qué tal será vivir con una céfora ahí en el alambre. Temblando. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué dijo Dios en gran manera? Por eso. Entonces, hoy es el día, el sexto día. Es el sexto día, es nuestro sexto día. Y el séptimo día, es el séptimo día, ¿dónde está? No está. Uy, no. A Nancy. Y el séptimo día, si es así, el séptimo día, ¿cómo tiene que ser el séptimo día, Nancy? ¿Qué opina usted? No, lo hizo bueno. No, el séptimo, no. Ah, Hoy es el día en que nuevamente la misericordia de Dios, esa misericordia dice, abra misericordia para que este día Shabbat sea día de que de la primogenitura de misericordia, otra connotación de Shabbat. Por eso no podemos, por Dios, no podemos dejar de entender la magnitud del Shabbat y cada vez, mire, ya son como, Erika ya va un montón de tiempo haciendo Shabbat con nosotros. ¿Cuántas cosas nuevas desde Shabbat? ¿Verdad? Mire, y desde la Es creación, profundo. Alto, ancho y profundo. y ahora tenemos otra más, de que ahora, entonces el Shabbat es un día, no es un día de que Dios es bueno, es un día de gloria, porque es un día es un día de misericordia, es un día de primogenitura, es un día de memorial, es un día de teruá. Amén. Es un día muy, muy bueno. Es, es, es un día que sigue al día muy bueno. Usted es el muy bueno, yo soy el muy bueno para ahora. Hacer del sexto día, volver a mi primogenitura. Que si estos 5 días la he llevado bien, llevarle mejor, para que este Shabbat, en cambio, hacerle primogenitura y hacerle bondad. Porque ahí sí nos entendemos, Nancy. Entonces, el domingo, ¿qué es el domingo, Nancy? ¿Qué opina? El primer día de la semana de los primogénitos. Entonces, es el día de que toda esa misericordia que hemos abierto se haga bondad, se haga trabajo, se haga movimiento espiritual,
se haga santuario, se haga renovación. Y eso, y con ese movimiento del Espíritu, con ese movimiento de los recursos de Dios dentro, con esos vayamos afuera. Y con eso rompamos, porque el dinero hacia afuera es para romper con Leviatán. Pero hacia adentro es para mover, no estancar, sino para mover. Y que no se quede ahí atrapado. Para eso Dios nos ha dado este ministerio de purificación y de morada. Así que hermoso entender. Usted oiga, ¿por qué? ¿Por qué? Pero una connotación así tan de Dios. Ya, con eso vamos a dar la apertura para el día de mañana también. Entonces, ¿qué es convertir la maldición en bendición? Es poner en orden. Primero Es la misericordia y después es que Dios es bueno. Amén. 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 Es darle lugar. Ya ve, por fin entender mi bendición. Entonces, Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Cuántas bendiciones yo he tenido? ¿Y cuántas aparentes bendiciones yo he tenido en mi vida? ¿Qué opina? La verdadera y la aparente. ¿Qué es bendición? Entonces, hoy estamos en este día, en este Shabbat. ¿Qué es cambiar la maldición en bendición? Y para ti, mía, y para cada uno de nosotros, porque ya no podemos avanzar mucho para tener unos minutos, en lugar de ir apresurados, tener unos minutos también de poder compartir y poder darle todo el movimiento espiritual a su vida y a este Shabbat. Mía. A mí me preguntó. Sí, Mía, ¿qué es para ti? Para mí, sacar... ¿Perdón? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ya, ¿me escuchó? Ahí sí. Sacar al Tobías, dije. Ah, pues repite. Sacarla a Tobías. Sacar a Tobías. Mi mami dice... Memorial, dijo, ¿no? Ya. Cambia. Eso es un verdadero cambio de maldición por bendición. Marta, un cambio de nuestro concepto, ¿sí ve? Nos olvidaremos porque cuando ya tenemos tan metida la religión, mañana va a decir, bendíceme Dios, bendíceme, qué chévere, me bendijo con este carro, me bendijo con esta casa, me bendijo. Pero ¿cuántas veces esa bendición ha sido aparente bendición? Pero en cambio, Marta, ¿qué opina usted? Bueno, Daniel, alguien, voluntarios, por favor, alguien que nos ayude a todos. Sus voces nos ayudan a todos, no solo es la voz que a veces yo también necesito de sus voces, porque somos unidad de casa. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Marquito, voy a emitir algo así en lenguaje, como decía mi mamá criollo, que las cosas que te pasan, que crees que tú son malas, las transformes en buenas, que las transformes en positivas, que las transformes en verdaderas. Y le pongo un ejemplo que puede ser, aunque sea doloroso, pero fue real, lo que pasó con mi papá. Y detrás de eso hubo bendición. Entonces las cosas malas que pasaron se transformaron en bendición. Pero recuerde, sí, gracias, pero recuerde que tiene que emitir un sonido de teruá esto también. Recuerde. Por supuesto, es lo que estoy poniendo sobre la mesa nada más. Sí, no es, recuerde, lo que también quiero mencionarles a todos, no es positivismo esto, sino esto es
posicionamiento, posición y posesión. Eso es lo importante de Dios. Es espíritu y verdad. Así es. Entonces, oye, porque hoy es Shabbat. Y hoy Shabbat no es cuestión nada más de, sino realmente hacer memorial, ser memorial. Y como vemos ahora, ¿qué es cambiar la maldición en bendición? ¿Alguien más? Y primogenitura. Volver, eso es primogenitura. Es nuevamente, de Séfora a Moisés, o mejor dicho, de irme hacia el monte, de estar como cual pájaro en alambre, volver a mi casa, volver a mi lugar, volver a mi morada, y volver a quien está haciendo morada, volver a mi memorial. Eso es bendición, volver a mi memorial. Eso es. De lo contrario, como dice Natalie, yo entiendo, pero a veces nosotros pensamos que es cambiar algo malo en bueno, simplemente por ser positivistas. O yo entiendo, Natalie, pero lo que quiero decirles es que no es que esté en desacuerdo con usted. Lo que yo le estoy diciendo es irnos al verdadero lugar de la bendición. Eso es lo que estoy diciendo. Porque sí, antes era pobre, ahora era rico. Antes no tenía para pagarme mis cosas, ahora tengo para pagarme mis cosas. Antes no tenía iglesia, ahora sí tengo iglesia. Marquito, también reconocer que estamos vivos para abrir misericordia y bendecir. Ajá. Entonces, vamos. ¿Sabe por qué es importante esto? Para que vea aquí. A ver. Vamos a números. Mire, aquí yo quiero llevarle a una pregunta importante. Primero estábamos en Nehemías y estamos hablando de Balaam, ¿no es cierto? Balaam fue contratado para cambiar la maldición en bendición, o para cambiar. Pero aquí tenemos que entrar a esta partecita. Números capítulo 23, verso 20. Mire, 20 y 21. Le voy a leer y con esto yo creo que con esto más les voy a dejar con inquietudes. Para que vea justamente la relación, toda la fuerza. Bueno, vamos. Dice, mira, números 23, 20. 23, 20, números 23, 20. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Estamos hablando de Balaam. ¿Ya? Estamos hablando del vidente, del profeta y de dos cosas ambiguas. Siguiente versículo. Él, escuche por favor, él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él Jehová su Elohim. Y aquí es donde usted va a tener diferentes versiones, pero le voy a dar la versión correcta. Y el teruá de un rey está en él. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición que tenía? ¿Cuál es la bendición que tenía Balaam? Ahora yo le voy a dejar así, Dios mediante mañana, vamos a ampliar. Por favor, estas preguntas para que
ahora nosotros entendamos la profundidad de la frase y la profundidad, como decíamos, no entrar en un positivismo, sino entrar en la bendición, en la bendición del Teruá. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que Balaam fue contratado para maldecir y bendecir, pero resulta ser que aquí la historia de Balaam nos cuenta que él fue llevado a bendecir. Entonces, para bendecir, él, ¿qué tenía de bendición? ¿Cuál era la bendición de él? ¿Ah? Entonces, Dios, ¿con quién estaba ejerciendo la bendición? Y él, ¿en qué le cambió la bendición? Y aparte, resulta ser que él tenía un teruá. Entonces, sin darse cuenta, resulta ser que él ve el teruá en ellos. Pero eso le hace mostrar que Dios le hizo ver el teruá para que para él mismo también poder ser de bendición. Bueno, ya viene, ya con esto yo creo que, si me explico, se genera un montón de preguntas, pero sobre todo la relación de la bendición con el teruá. Entonces, todo lo que tenga bendición quiere estar relacionado también con el teruá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el profeta, ¿no es cierto? Resulta ser que, ahora la pregunta a usted, alguien que me pueda contestar esta pregunta antes de completar. Si Balaam era un profeta, ¿verdad? ¿Qué le estaba mostrando Dios a él? Le estaba mostrando cómo era Israel. Y en medio de Israel, ¿quién estaba? Estaba Moisés. Yo le pregunto, ¿y qué estaba pasando con Moisés? ¿Sabe por qué? Porque siempre hemos tomado la historia de Balaam y de Moisés de forma separada. Pero resulta ser que los dos están ante un mismo Dios y los dos están ante ante un mismo espíritu. Y aparentemente el uno no sabe lo que está haciendo el otro y el otro no sabe lo que está haciendo el otro, porque aparentemente Balaam está tratando de perjudicar. ¿Y Moisés dónde está? O mejor dicho, aparentemente Dios está ahí en medio y está mirando lo que va a hacer él y no hace nada. Y acá al pueblo no le dice nada. Y ni le dice nada a Moisés ni a nadie. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Me explico la pregunta? ¿Tiene sentido mi pregunta? Se fueron, ¿no? Yo Bueno, no entiendo mucho, Marquito, lo que está preguntando. lo que estoy preguntando es que, Yo tampoco. ya, lo que le estoy diciendo es lea la historia de Balaam y pregúntese, ¿qué pasó Dios con Balaam y qué pasó Dios con Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés por qué Dios no le dice nada a Moisés aparentemente? ¿Por qué parece que Moisés está aislado de las cosas que están pasando? ¿Ah? O sea, está ocurriendo un hecho fuertísimo. Y este hecho fuertísimo resulta ser que, no sé si se han leído la historia, porque yo no estoy preguntando a personas que no saben la historia, yo asumo que saben la historia. Usted sabe la historia que Balaam, ¿en dónde está Balaam? Balaam está nada más y nada menos que en el último libro de la Biblia. Entonces, resulta ser que Balaam es alguien vigente, que estuvo vigente ahí, que estuvo vigente antes y que incluso estará vigente después y que está vigente ahora. ¿Y por qué está vigente? A través de la bendición y la maldición. Entonces, ¿cómo es posible que Balaam esté trabajando y aparte esté trabajando con Dios? Y usted, que tiene la ley, que tiene a Moisés de Cristo, no sepa ni siquiera lo que está pasando con Balaam. Eso más o menos. Ahí sí está clara la pregunta. ¿Me explico ahí? Sí, Marquito, sí. Ahí sí, Natalie. Entonces, lo que yo le sugiero es... Sí, lo que yo le sugiero es, lea la historia de Balaam con otros ojos. Miren Apocalipsis también la historia de Balaam con otros ojos. Y Dios mediante podamos entrar al problema, porque como no está aquí, pero yo ya topé el problema incluso con Ketty, todavía no, con la casa, con los demás no he topado. Con Ketty tengo que desarrollar, pero porque este es un problema bastante grueso, y no es el problema por dónde va, sino, ya ve, el problema es
¿Qué es lo que es nosotros para bendición o maldición? ¿Y dónde está el teruá? ¿Qué relación tiene? Y resulta ser que incluso desde aquí vemos que sí tiene relación el teruá. Amén. Bendito sea el Dios que nos dio el teruá para tener una bendición. Y nuestra bendición es que estamos yendo a un Yom Kippur. Y vamos en bendición. Y vamos con bendición. Porque tu misericordia tiene primogenitura. Y esa primogenitura rompió la primogenitura de la muerte. Y hoy es Shabbat. Y esa primogenitura viene a nuestro Shabbat para romper a esos Tobías, para romper a esas divisiones, para romper esas separaciones y unir lo que tú has unido. Tu misericordia para siempre. Y eso es bueno, agradable y sumamente bueno y muy bueno, porque eso está en nosotros para que ese sonido siga dando la fortaleza de este Shabbat. Benditos, benditas del Señor, que fuimos llamados para un teruá de bendición, que rompe, que abre misericordia, pero un teruá de bendición que nos hace volver a lo bueno por misericordia y por bondad, para purificar nuestra casa, purificar este Shabbat, purificar nuestra identidad, rompiendo la cola de nuestras deudas, pero abasteciendo a nuestra casa, a la casa del Labán, a la niñez, abasteciendo y moviendo del Espíritu. Y si se queda sin plata, pues bendito seas que en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, el movimiento del Espíritu no solo moverá plata, no solo moverá deudas, sino que en el nombre de Cristo Jesús mueve lo que a través de Marta, lo que a través de sus palabras nos recuerda que somos memorial, que somos varón y hembra, que hasta la Séfora le mantuvo, pero que nosotros valemos más que esos 5 ciclos de Cab, esos 5 ciclos de paloma. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Padre, porque el valor, la bendición, eso de lo que tú eres en nuestras vidas, siga siendo morada también en donde tú nos has puesto. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos y Shabbat, y que este sea Shabbat, Shalom, en el nombre de Cristo Jesús, en su Shalom. Y sea un Shabbat de la misericordia y de la bondad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Entonces, Dios mediante, el día de mañana a las 6, seguimos avanzando. Dios mediante, empezamos sigamos con Balaam, que es por donde entramos al problema de oración. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Gracias, Marquito. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Amén.